La conquista del Perú, capítulo 9. La batalla de las Salinas. A principios de abril de 1538, las tropas de Hernando Pizarro llegaron a las cercanías de Cuzco, en cuyo interior aguardaban los almagristas. El experimentado Orgoños se mostró partidario de esperar dentro de Cuzco a la agotada hueste de don Hernando. Contrario a ese parecer, Almagro, que contaba con 800 soldados, decidió combatir a sus oponentes fuera de la ciudad, confiando su suerte a una caballería que estaba mucho más descansada que la de los Pizarro. Tomada la decisión, Rodrigo de Orgoños salió de Cuzco acompañado por Pedro de Lerma y por los capitanes de caballería Juan Tello de Sotomayor, Ruy Díaz, Vasco de Guevara y Francisco de Chávez. La infantería se dividió en las capitanías dadas a Cristóbal de Sotelo, Juan Moscoso, Diego de Salinas y Pero de Alvarado, que llevaba el estandarte real. A cierta distancia, subido a unas andas, Diego de Almagro se aprestó a contemplar la batalla. Por lo que respecta a la estructura del ejército de Hernando Pizarro, los piqueros quedaban bajo las órdenes de Diego de Urbina, las 4 mangas de arcabuceros a las que Alonso de Mercadillo, Diego de Rojas, Pedro Anzúrez y Eugenio de Moscoso y 2 grupos de tiradores escogidos bajo las órdenes de Pero de Castro y Pero de Vergara. La caballería se dividió entre Hernando Pizarro y Alonso de Alvarado. A la cabeza de la infantería, ubicada en el centro de la formación, se situó Gonzalo Pizarro con el estandarte real. Apostado tras una ciénaga, con los guerreros de Paullu Inca situados en un alto, el bando almagrista aguardó la llegada de los Pizarro, que sortearon el obstáculo con facilidad. Protegido del ataque de los indios, aliados de Orgoños, gracias a la hueste del capitán Mercadillo y cubierto por el fuego de los arcabuces, don Hernando avanzó con la caballería e hizo retroceder a los almagristas, cuyas picas recibieron una rociada de plomo dejando medio centenar inutilizadas. Viéndose perdido, Orgoños arremetió hacia el ala izquierda donde se hallaba Hernando Pizarro. Gonzalo Pizarro y Alfonso de Alvarado se adelantaron a la maniobra y salieron a su encuentro. Durante su carga, Orgoños, que recibió el impacto de un perdigón que le atravesó la celada, mató a 2 hombres y hundió su espada en la boca de un criado al que confundió con Hernando Pizarro. Orgoños fue apresado por 2 soldados, a los que se unió el criado de Hernando Pizarro, llamado Fuentes, que le clavó una daga en el pecho. Su testa fue expuesta en el rollo de la ciudad de Cuzco. Al igual que Orgoños, Pedro de Lerma también atacó a Hernando Pizarro. Herido, Lerma fue dejado por muerto sobre el campo de batalla. Si bien los suyos lo llevaron a la casa de Pedro de los Ríos en Cuzco. Allí, Pero de Samaniego se cobró venganza de antiguos agravios asesinándolo. Con los ejércitos hispanos mezclados en el campo de batalla, la victoria cayó del lado pizarrista. Ante los ojos de Diego de Almagro, que al ver huir a sus hombres antes de refugiarse en la fortaleza de Sacsayhuamán, exclamó: «Por nuestro Señor, que pensé que a pelear habíamos venido». Alcanzada la victoria, sin que Hernando Pizarro hiciera nada para remediarlo, algunos de sus hombres, especialmente los derrotados en Abancay, se ensañaron con sus oponentes, vengándose de antiguas ofensas. El capitán Ruy Díaz fue uno de ellos, asesinado mientras iba montado en las ancas de un caballo después de haberse rendido. También perdió la vida en aquella jornada el capitán burgalés Francisco Salinas. Cieza de León cifró las bajas en una decena por el bando pizarrista y 120 por el almagrista. A los prisioneros hechos en el entorno de las Salinas de Cachipampa, de las cuales tomó el nombre la batalla librada el 6 de abril de 1538, se unió Diego de Almagro, apresado en Cuzco. Concluido el combate, los indios despojaron de sus ropas y pertenencias a los muertos que quedaron sobre la tierra. Los estragos de la batalla fueron tan importantes que Zárate comentó que los españoles, vencedores y vencidos, escaparon tales del reencuentro que muy fácilmente los indios los pudieron vencer
los pudieran vencer si tuvieran ánimo para dar sobre ellos como los tenía concertado. Vencedor en las Salinas, Hernando Pizarro, ante el que se presentó Pau Inca para ofrecerle una repentina lealtad, se apoderó de Cuzco, desde donde comenzó a dispersar a los almagristas, a los que envió en diversas expediciones junto a hombres de su confianza. Capturado junto a su círculo más cercano, Diego de Almagro fue llevado a la misma celda en la que había estado preso Hernando Pizarro, lugar del que fue liberada una treintena de pizarristas custodiados por Francisco de Noguerol de Ulloa. Con el manchego, junto a su siempre fiel Juan de Rada, quedó recluido su hijo. Diego de Almagro el Mozo, al que más tarde, con el objeto de evitar una nueva conspiración, se llevó a Lima para ser juzgado por el licenciado Vaca de Castro. Aunque la intención de Hernando Pizarro era enviar también a Lima a Diego de Almagro, ante la posibilidad de que fuese liberado por el camino, lo retuvo en la ciudad. Se sospechaba que el libertador pudiera ser el artillero Mesa, que posteriormente fue degollado por amotinador. Diego de Almagro permaneció encarcelado 3 meses, a lo largo de los cuales sufrió constantes humillaciones. Durante su cautiverio redactó su testamento, en el que dejó como herederos al rey y a su hijo Diego. Con Cuzco en manos pizarristas comenzó la dispersión de los principales capitanes. Alonso de Alvarado marchó a la conquista de la provincia de los Chapapoyas, en la que había estado ya anteriormente. En esta nueva expedición fundó San Juan de la Frontera. Desde allí, acompañado por Juan de Rojas, se dirigió a Moyobamba. La expedición, empero, no ofreció la recompensa esperada. Pero de Vergara, proveedor de los arcabuces empleados por Hernando Pizarro, marchó también hacia el oriente, en concreto a la provincia de Bracamoros, donde fue derrotado por sus habitantes. Alonso de Mercadillo entró en la provincia de los Chupaichus, donde, advertidos del fracaso de esta empresa, sus hombres se le amotinaron, obligándolo a regresar a Jauja. Francisco de Chávez hizo la guerra a los conchucos, pero de Candía partió hacia la región del Collao, con una hueste de 300 hombres compuesta en su mayoría por almagristas, que decepcionados acariciaron la posibilidad de regresar a Cuzco para liberar a Almagro. El maestre de campo y artillero Pedro de Mesa, mulato venido con Hernando de Pizarro, que había combatido en Italia, pagó con su vida aquel conato de rebelión. Depuesto Candía, Ansúrez quedó al mando de la expedición que se adentró en el país de los chunchos, diestros en el manejo de flechas envenenadas. Atacados por el hambre, los españoles sangraron sus caballos antes de comérselos. 1/3 de los cristianos murió en aquel territorio, en el que encontró la muerte un muy superior número de los indios aliados y esclavos africanos que siguieron a Ansúrez, al que amparó su hermano Gaspar Rodríguez de Camporredondo en la región de Ayaviri. Mientras todo esto ocurría, Francisco Pizarro, que había salido de Lima, se detuvo durante varios meses en Jauja. Su ausencia tanto de la ciudad de los Reyes como de Cuzco parece alejarlo de la responsabilidad de la ejecución de Diego de Almagro, sentenciado por haber entrado por la fuerza en Cuzco, aliarse con Manco Inca contra los españoles, hacer repartimiento que correspondían al emperador Carlos y pelear contra la justicia del rey en Abancay y las Salinas, cargos a los que Gómara añadió otros que cayó por no ser tan acriminadas. Sin embargo, la responsabilidad de Francisco Pizarro en el ajusticiamiento de Diego de Almagro está fuera de toda duda. La sentencia fue ejecutada por Hernando Pizarro en ausencia de su hermano Francisco, de quien Gómara dijo que tenía mandamiento. Diego de Almagro fue primero agarrotado y después degollado públicamente en la plaza de Cuzco el 8 de julio de 1538. Así describió Pedro Cieza de León su ejecución. Hernando Pizarro le tornó a decir que se confesase, porque no tenía remedio excusar su muerte. Luego el adelantado se confesó con mucha contrición por virtud de una provisión del emperador nuestro Señor, en la cual le daba poder para que pudiese en su vida nombrar gobernador, señaló a don Diego, su hijo,
dejando a Diego de Alvarado por su gobernador hasta que fuese de edad. Fecho testamento dejó por su heredero al rey, diciendo que había gran suma de dinero en la compañía suya del gobernador, que de todo le tomase en cuenta, que suplicaba a su majestad se acordase de hacer mercedes a su hijo. Mirando contra Alonso de Toro dijo: agora, Toro, os veréis harto de mis carnes. Las bocas de las calles estaban tomadas en la plaza segura. Como se divulgó que querían matar al adelantado, fue grandísimo el sentimiento que demostraron los de Chile. Los indios lloraban todos, diciendo que Almagro era buen capitán y de quien recibieron buen tratamiento. Ella hubo hecho su testamento, Hernando Pizarro mandó darle garrote dentro en el cubo porque no se atrevió a sacarle fuera, así se hizo. Después que le hubieron muerto, le sacaron en un repostero con voz de pregonero que iba diciendo: esta es la justicia que manda hacer su majestad y Hernando Pizarro en su nombre. A este hombre por alborotador de estos reinos, porque entró en la ciudad del Cuzco con banderas tendidas, se hizo recibir por fuerza, prendiendo a las justicias, porque fue a la puente de Abancay, dio batalla al capitán Alonso de Alvarado, lo prendió a él a los otros. Había delitos, dado muertes, por las cuales cosas y otras daban en el pregón a entender ser digno de muerte. El virtuoso caballero Diego de Alvarado, no así ligeramente podemos decir las lamentaciones que hacía en este tiempo, llamando de tirano a Hernando Pizarro, diciendo que por haberle él dado la vida, daba la muerte al adelantado. Llegado al rollo, le cortaron la cabeza al pie del luego llevaron el cuerpo del mal afortunado, adelantado a las casas de Hernán Ponce de León, donde le amortajaron. Hernando Pizarro salió cubierta la cabeza con un gran sombrero y todos los capitanes más principales salieron a acompañar el cuerpo generoso y con mucha honra fue llevado al monasterio de Nuestra Señora de la Merced, a donde están sus huesos. Desaparecido Diego de Almagro, Hernando Pizarro partió hacia la región de Charcas, en las que se hallaba Gonzalo Pizarro, al mando de una expedición de conquista compuesta por 200 españoles, muchos de ellos venidos de Guatemala. En los aledaños del lago Titicaca, una docena de hombres murieron ahogados en una ciénaga. Ya en Cochabamba, los españoles volvieron a ser cercados. La oportuna llegada de Hernando Pizarro con sus pachacamos evitó la derrota. Finalmente, una vez sometida a la región de Charcas, en la que se descubrieron las minas de Porcos, quedó en ella Gabriel de Rojas, que fundó la ciudad de La Plata, hoy llamada Sucre, en Bolivia. A esta fundación se añadió la de Arequipa. En ambos lugares se hicieron repartimientos, si bien menores que los anteriormente dados. Bajo esta aparente calma, Francisco Pizarro acordó que Hernando Pizarro fuera a España y Gonzalo Pizarro entrase en los Andes para acabar con Manco Inca. La victoria del bando pizarrista en las Salinas y la posterior ejecución de Diego Almagro avivaron el viejo resentimiento de muchos de los perdedores, algunos de los cuales vieron mermado su patrimonio. El propio Diego Almagro el Mozo, que quedó tutelado por Diego de Alvarado, vio cómo su encomienda era confiscada y su herencia cuestionada. Acogido por Francisco Pizarro, el joven nacido en Panamá en 1522, fruto de los amores de su padre con su criada, la india Ana Martínez, y legitimado en 1529, se convirtió en una pieza clave dentro del convulso tablero peruano. La acción se desarrolló en dos escenarios. Mientras la ciudad de los Reyes, alrededor del joven Diego, que se mantenía en la órbita de su ayo Juan de Rada, se fueron congregando fundamentalmente españoles que habían llegado al Perú, atraído por las riquezas alcanzadas y las que se presumían. El entorno de Francisco Pizarro, confiado tras su victoria sobre Almagro el Viejo, trataba de sofocar los últimos rescoldos de la rebelión de Manco Inca. Dejaremos en este punto la pugna entre almagristas y pizarristas para abordar otra conquista, la de Chile realizada por Pedro Valdivia,
que culminó la intentada por Diego de Almagro años atrás. Fin del capítulo 9.